Para construir una alternativa política como la que vamos a poner en marcha, es necesario que los ciudadanos conozcan la persona que va a dirigir la recuperación de la credibilidad. No debemos cerrar los ojos ante la percepción que se tiene en este momento de nosotros. Y debemos reconocer que no conseguimos hacernos con la confianza de la gente. Ni siquiera en estos momentos de máximo desprestigio del Partido Popular logramos situarnos por encima de ellos. Por tanto, reconozcamos que se hace difícil liderar un proyecto de cambio en estas circunstancias si no damos a conocer las personas que van a estar al frente. No se trata de cuestionar la capacidad, el trabajo y la valía de las personas que actualmente dirigen nuestra organización o que han estado al frente del gobierno anterior. Pero por encima de las personas que componen el partido está el partido mismo. Es una antigua aspiración de buena parte de las subbases de nuestra organización, que actualmente está sumido por la totalidad de la misma. Las elecciones autonómicas catalanas y gallegas celebradas este otoño son un ejemplo de lo que puede ocurrir si no se reglamenta y se lleva a la práctica con antelación suficiente para prever todos los imprevistos que puedan llevar a unas elecciones anticipadas. Necesitamos un partido socialista fuerte, porque la situación de crisis en la que estamos inmersos lo necesita. Si no hay un partido fuerte de izquierdas, no tendremos una salida de izquierdas para la crisis. Y no hay otra manera de recuperar la fuerza y la confianza de la gente que con más participación y con más democracia. No podemos esperar tanto tiempo. Recuperar el gobierno de la nación pasa por recuperar las comunidades autónomas y las alcaldías y los ayuntamientos. Y por tanto reclamamos que las primarias se celebren inmediatamente después de acabada la conferencia política. Un proyecto nuevo debe de ser transparente y debe clarificar ante la sociedad quién será la imagen que lo liderará. De esta manera sí tendremos la oportunidad de construir una alternativa fuerte y sólida, una alternativa que necesitan los ciudadanos tanto como nuestro propio partido. Y nada más, ahora os toca opinar a vosotros.